Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 53. Leeré la primera estrofa. Brazos del eterno amor guardan a su creación. Dios te da su protección y su apoyo bienhechor. Himno número 53, Hymn 53. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La Biblia, Jeremías. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Deuteronomio. El Señor, tu Dios, cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Juan. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos con Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Queridos hijos, que nuestro amor no queda solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nosotros pertenecemos a Dios. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios.
Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Mateo. ¿Han oído la ley que dice, ama a su prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobardes de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Marcos, uno de los maestros de la ley religioso, estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Romanos. No deben nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Juan. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas, le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasando ese tiempo, les dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo.
Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: El maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en un lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa, consolando a María, la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: Miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esa gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro, y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre.
Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Romanos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Salmos. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Tesalonicenses. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Sofonías. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Ahora leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Dios es amor. ¿Podemos pedirle que sea más? La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios. Una comprensión espiritual de Él, un amor desinteresado. Jesús dijo de Lázaro: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús restableció a Lázaro por comprender que Lázaro nunca había muerto, no por admitir que su cuerpo había muerto y llegó vuelto a vivir. Si Jesús hubiera creído que Lázaro había vivido o muerto en su cuerpo, el Maestro hubiera estado en el mismo plano de creencia que aquellos que enterraron el cuerpo y no hubiera podido resucitarlo. Cuando os podáis despertar a vosotros mismos o a otros de la creencia de que todos tienen que morir, podréis entonces ejercer el poder espiritual que tenía Jesús de reproducir la presencia de los que creyeron haber muerto, pero no de otro modo. Jesús dijo: yo sabía que siempre me oyes, y resucitó a Lázaro de entre los muertos, calmó a la tempestad, sanó a los enfermos y anduvo sobre las aguas. Hay autoridad divina para creer en la superioridad del poder espiritual sobre la resistencia material. Si Jesús despertó a Lázaro del sueño o ilusión de la muerte, eso probó que el Cristo podía corregir un concepto falso.
El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus dádivas. Si suplicamos a Dios como si fuera una persona corpórea, eso nos impedirá desechar las dudas y temores humanos que acompañan tal creencia. Y así no podremos comprender las maravillas realizadas por el amor infinito e incorpóreo, para quien todas las cosas son posibles. El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias declaraciones. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo y el Padre uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre, Jesús, era su naturaleza divina, la santidad que animaba. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. Tranquilicémonos con la ley del amor. Si el científico cristiano atiende a su paciencia por medio del amor divino, la obra sanadora se realizará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su estado original, la nada, como el rocío ante el sol de la mañana. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con Él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que Él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. El esfuerzo constante por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen, bendiciones que, aun cuando no sean reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de participar del amor. La prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas preguntas. ¿Amamos más a nuestro prójimo debido a este ruego? ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida y reconoce solo el dominio divino del Espíritu, en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tiene cabida. Con un mismo Padre, o sea, Dios, todos en la familia humana serían hermanos. Y con una mente única, y siendo esa Dios o el bien, la hermandad del hombre consistiría de amor y verdad, y tendría unidad de principio y poder espiritual que constituyen la ciencia divina. Podrían presentarse millares de cartas que atestiguan el poder curativo de la ciencia cristiana
y que indican especialmente al gran número de personas que han sido reformadas y sanadas por medio de la lectura cuidadosa o el estudio de este libro, para que el lector se cerciore y le sirvan de aliento. Reproducen aquí algunas de esas cartas tomadas de las publicaciones de Christian Science Journal y Christian Science Sentinel. Un testimonio de Irlanda. Con el corazón lleno de amor y gratitud hacia Dios y nuestra querida guía, doy este testimonio para beneficio del campo. Nunca fui fuerte de mi niñez. Siempre padecía de catarros y resfriados, y todo el tiempo estaba delicada de la garganta. Hace 7 años sufrí un fuerte ataque de fiebre reumática y después otros 2 menos intensos. Me dejaron con una estela de males de toda clase, debilidad, estreñimiento crónico y varias otras cosas. De tal manera que a menudo con estos padecimientos la vida era una carga para mí y pensé que nunca encontraría alivio o salud. También había perdido todo amor a Dios y la fe en Él. No podía aceptar a un Dios que, según creía entonces, castiga con enfermedad y penas a sus hijos, como un medio de atraerlos a Él. En ese estado mental y físico conocí la ciencia cristiana. Una amiga muy querida, viendo mis sufrimientos, me presentó la verdad, y aun cuando al comienzo creí que no podía haber curación para mí, me pareció que el Dios de los científicos cristianos era el mismo a quien había buscado durante toda mi vida. Empecé a leer Ciencia y Salud y nunca olvidaré la alegría que sentí al darme cuenta que podía amar a Dios y a confiar en Él. Me dediqué a estudiar la Biblia y durante 1 año no leí más que Ciencia y Salud y otras publicaciones de la ciencia cristiana. Después de estudiar el librito, cerca de 6 meses, me di cuenta un día que ya había sanado, que no había tomado medicinas en 3 semanas y que mi cuerpo estaba en perfecto estado de salud. La lectura de Ciencia y Salud me había sanado. El gozo y la elevación espiritual maravillosos que experimenté no pueden describirse con palabras. Me regocija pensar que ahora puedo ayudar a otros que estén enfermos y apenados. En el espíritu del amor de Cristo, como quien todo lo espera, todo lo soporta y se regocija en llevar consuelo a los afligidos y curación a los enfermos. Ella dedica estas páginas a los que sinceramente buscan la verdad. Mary Baker Eddy. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro.
Orémonos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 229. Amor divino, con tu luz, abre los ojos del mortal. Tu bendición a todos, a todas, das, y al que se pierde encuentras tú. Tú acabas la limitación, nos das el bien con amplitud. Las alas del Espíritu amparo dan y protección. Himno 229, hymn number 229. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre,
la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede leer o comprar literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Las reuniones de los miércoles son similares a las de los domingos, con la diferencia de que las lecciones bíblicas se adaptan a las necesidades de la congregación y a la ocasión. En ellas también escuchará a los asistentes compartir el discernimiento espiritual, las experiencias y las curaciones obtenidas como resultado de su oración y estudio de la ciencia cristiana. Todos los servicios están disponibles por teléfono y Zoom. Para más información visite thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia les invita a una charla en inglés Nochebuena el martes 24 de diciembre a las 7:30 de la tarde. A las 7 de la tarde. La charla por Madeline Maupin, especialista bíblico, está titulada Recibiendo el Cristo esta Navidad, modelos bíblicos. Tendremos traducción simultánea en español. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono o quisiera compartir una experiencia, oprima el asterisco y 5 y espere hasta que la línea esté abierta.
Pues yo quisiera compartir una experiencia que tuve esta semana. Estaba enojada con unos amigos y son muy queridos y no quería estar enojada. Y sabemos que el enojo, como el odio, es como un veneno que tomo y esperamos que la otra persona se muere. Entonces no quería tanto veneno en mi cuerpo por ser enojada. Entonces la primera cosa que hice que pedir a Dios que me ayude y sus ángeles, que Dios me mandara ideas espirituales para curarme, para estar feliz y libre. Y después me puse a buscar palabras, la palabra amor por el concordancia. Busqué donde estaba escrito esta palabra o el concepto del amor en la ciencia y salud y en la Biblia. Y después de leer unas 2, 3 horas buscando estas palabras, empecé a sentir el amor que Dios tiene por mí y por mis amigos y por todo el mundo. Y la lectura y pensar en el amor me curó, me cambió completamente. No estaba ni enojada con nadie ni conmigo y me sentí una alegría muy fuerte, muy lindo, muy bello, muy callado. Y me sentí como una nueva persona. Y estoy bastante agradecida porque es muy feo estar enojado. Pero además es tan bonito tener tanta gratitud por Dios, por la gente que escribió, nos dio la Biblia, las escrituras espirituales, por Mary Baker Eddy, que todos nos ayudaron a crecer espiritualmente. Muy buenas noches. ¿Alguien quería compartir? Muy buenas noches. ¿Hay alguien llamando por teléfono? Okay. Los que están llamando por teléfono, ¿sí pueden llegar a hablar con nosotros?
Gracias a todos por su apoyo en la oración y gracias por intentar de llamar con sus testimonios. La próxima semana tendremos todo bien. Concluimos esta reunión cantando el himno número 374. A ti te doy hoy gracias, oh Padre nuestro y Dios. Aun antes de pedirte, ya oyes nuestra voz. Que tu bondad ya alabe, yo alabe, tu eterno dulce amor. Doy gracias, Padre, Madre, que oíste mi oración. Himno 374, Hymn 374.